En los siguientes ejercicios deberemos identificar si se trata de una variable nominal, ordinal, discreta y continua. Recordemos que las variables nominales y ordinales se clasifican dentro de los datos cualitativos, que los datos cualitativos se dividen en diferentes categorías que se distinguen por alguna característica. Por ejemplo, los datos nominales se caracterizan por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como del más bajo al más alto. Sin embargo, los datos ordinales sí pueden acomodarse en algún orden, aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos o tales diferencias carecen de algún significado. Ahora, hablemos de los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Habíamos dicho que se dividen en discretos y continuos. Pues los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Y los datos continuos, a diferencia de los discretos, resultan de un infinito de posibles valores que representan alguna escala continua, que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ahora, ya enfocándonos en estos ejercicios que se presentan a continuación, debemos identificar si se trata de alguna de esos tipos de clasificaciones. Como nota, vamos a agregar una letra N si se tratan de variables nominales, una letra O si son ordinales, una letra D si es discreta o una letra C si es continua. Para mayor facilidad, una vez que leamos la variable, vayamos determinando las posibles respuestas que me vaya generando esa variable y de esa manera podemos determinar el tipo de variable que se está trabajando. Por ejemplo, en la primera, ciudad donde naciste, pues las respuestas que me puede generar son Iguala Guerrero, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Acapulco, Guadalajara, etc. Por lo tanto, como la variable me está haciendo referencia a una respuesta con palabras, por lo tanto hace referencia a la variable cualitativa. Pero entonces clasifiquemos si se trata ahora de nominal u ordinal. Pues como las respuestas de ciudad donde naciste no genera un orden, recordemos que la variable ordinal me está generando un orden, quiere decir que ciudad donde naciste es una variable nominal. Recordemos que la variable nominal es una variable que no genera orden. Tiempo dedicado al estudio. Tiempo dedicado al estudio podemos determinarlo como 30 minutos, 45 minutos, pero también ese tipo de respuestas o respuestas con tiempo también tienen puntos decimales, porque podemos tardarnos 30 minutos con tantos segundos. Por lo tanto, es una variable que es continua. Ya determinamos también que se trata de una variable cuantitativa porque se trata de números y al tratarse de números podemos clasificarla en alguna de las dos, que es discreta continua. En este caso sí es continua porque puede tener decimales. De hecho, cualquier variable que consista de tiempo la vamos a poder determinar en el tipo de variable continua. Y como el tiempo no tiene huecos, siempre va corriendo, puede ser de 30 al 31, puede ser 30 punto y tantos, entonces es una variable continua. Le ponemos una C. La siguiente, puede haber una confusión con la número 2 porque yo les dije que cualquier variable que me genere tiempo podemos determinarlo con puntos decimales. Y de hecho, la siguiente que dice horas que ves televisión, pues también me puede generar decimales, ¿no? Porque ¿cuántas horas yo le dedico a la televisión? Pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5. La pregunta es ¿cuántas horas ves televisión? Una. Pero hay alguien que puede ser 1:30. Y como el tiempo, ya les había dicho, puede pasar de un dato a otro, que en este caso es del 1 al 2 es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, del 2 al 3 es 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, pues también
no tiene huecos y por lo tanto lo puedo determinar dentro de las variables continuas. La siguiente, que dice tipo de municipio, inclusive aquí ya te está manejando las respuestas, que dice que es rural, urbano o capital. Y como ya nos dimos cuenta que las respuestas son palabras, entonces el tipo de variable es cualitativa. Y las únicas clasificaciones que ahora me quedan son las nominales y ordinales. Ahora determinemos si rural, urbano y capital genera un orden. Y pues obviamente no hay un orden. ¿Quién va primero, rural, urbano o capital? Como no hay un orden, lo único que me queda es la nominal. Recordemos que la variable nominal no me genera orden. La siguiente, que dice habitantes de la ciudad en que vives. O sea, se hace referencia al número de habitantes con los que vive una determinada ciudad o un determinado pueblo. Da igual. Como la respuesta me va a generar un número, estamos hablando de una variable cuantitativa, entonces debe ser una variable discreta o continua. Entonces determinemos si tiene huecos, o sea, si podemos ir de uno en uno o podemos estar hablando de una variable continua que tenga valores que sí se pueden determinar dentro del número 1 y el 2 o del 2 y el 1 y así sucesivamente. Como el número de habitantes, la respuesta siempre me va a hablar de números enteros, porque no puedo decir que en una ciudad viven 2.5 personas o 1000.10 personas. Estamos hablando de números enteros, o sea, si hay saltos. Por lo tanto, es una variable discreta. Porque las variables discretas son aquellas variables en las que van de uno en uno. Y no se va determinando los valores entre el 1 y el 2. O sea, los puntos decimales. Número 6 dice frecuencia de asistencia a actividades deportivas. Cuando hablamos de frecuencia, hacemos referencia a poco, más o menos o mucho. Como la respuesta son palabras, entonces hacemos referencia a una variable cualitativa. Recordemos nuevamente, las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Ahora, ¿podemos establecer un orden? Y la respuesta sí, porque estamos hablando de poco, más o menos y mucho. Entonces, es una variable ordinal que va de menos a más. Tipo de colegio donde cursaste tu bachillerato. La respuesta es público o privado. Nuevamente, estamos hablando de una variable cualitativa porque estamos contestando con palabras. Pero la variable cualitativa no me genera un orden. Y al no generar un orden, entonces hablamos de una variable nominal. Número de materias que cursas este cuatrimestre. Primero, no podemos cursar 4 materias y media. Siempre vamos a estar hablando de 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de valores enteros. Y como estamos hablando acerca de números, estamos hablando acerca de variables cuantitativas. Recordemos entonces que las cuantitativas son las discretas y las continuas, pero como me habla de números enteros sin puntos decimales, entonces hablamos de una variable discreta. Nuevamente, vamos a la siguiente pregunta. Dice, número de vocales en un texto. Volvemos a lo mismo con el ejercicio anterior, con el ejercicio número 8. No podemos estar hablando de 2.5 vocales o 3.5 o 3.6 vocales, o sea, no me está generando puntos decimales. Siempre me va a generar un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como me genera enteros, entonces hablamos de una variable discreta. Bueno, como me está generando también números, también estamos hablando de variables cuantitativas. Aquí y hago un paréntesis porque podemos tener alguna confusión porque me está hablando de vocales, sí, pero no me está pidiendo qué vocales son, me está pidiendo cuántas vocales hay en un texto. Entonces ahí siempre vamos a generar un número entero. Número 10 dice nivel de ingresos. Y los niveles de ingresos se clasifican en bajo, medio y alto. Y como lo que yo estoy respondiendo para esa variable es una palabra, entonces hago referencia a una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque me está generando palabras. Y recordemos que las variables cualitativas se clasifican en nominal y ordinal. Y ahora establezcamos si tiene un orden, el bajo, medio y alto. Y sí, bajo, medio y alto va de menos a más. Por lo tanto, esta es una variable
ordinal. La que sigue es rendimiento en un examen. Y aquí sí hay que poner un paréntesis bien grande, porque cuando hablamos de rendimiento, no estamos hablando de calificación, porque una cosa es calificación, que es 6, 7, 8, 9, 10, ya nosotros podemos establecer un rendimiento de bajo, medio y alto. Entonces el rendimiento se clasifica así, bajo, medio y alto. Y como yo estoy diciendo que el rendimiento se clasifica en esos tres apartados, que son palabras, por lo tanto estamos hablando de una variable cualitativa. Y pues ya nada más me queda la nominal y ordinal. Entonces, digamos, ¿tiene un orden? Sí, porque va de menos a más, porque es bajo, medio y alto. Por lo tanto, es una variable ordinal. La que sigue dice, número de mensajes recibidos en tu celular. Bueno, pues nadie recibe un mensaje y medio, un mensaje un tercio, o sea, no me está generando puntos decimales. Siempre vamos a recibir 1, 2, 3, 4, 5 mensajes o notificaciones, ya sea en nuestro celular como WhatsApp o como mensajes de Facebook. Entonces, como me está generando números enteros, primero sabemos que es una variable cuantitativa, y como me genera solo enteros, entonces estamos hablando de una variable discreta. Años de escolaridad. Nuevamente, ¿no? ¿Cuántos años yo tengo de escolaridad? 1, 2, 3, 4, 5, al igual que la número 12, es una variable discreta. Número de equipos de fútbol de primera división. Igual hay 1, 2, 3, 4, 5, no hay un equipo y medio, 2 equipos y medio, por lo tanto es una variable discreta. Número de faltas que tuviste el cuatrimestre pasado. Igual cuando se pasa asistencia, no le vamos a decir al estudiante, oye, tienes la mitad de la falta. Aunque tu falta sea justificado, aunque tengas un retardo, la falta es una falta, entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5 faltas. Por lo tanto es una variable discreta, porque me está generando números enteros. La que sigue dice nivel de estudios. Si yo estoy hablando de los niveles de estudio, que es, ¿cuáles son los niveles de estudio? Que es nada, que es preescolar, que es primaria, que es secundaria, que es preparatoria, que es universidad. Entonces yo estoy hablando de ese nivel de estudio, por lo tanto, si a mí me hacen esa pregunta, yo contestaría con una palabra. Por lo tanto, es una variable nominal o una variable ordinal. Recordemos que tenemos que clasificar, una vez que sepamos si es cualitativa, si tiene un orden o no. Entonces, ¿va de menos a más? Y sí, porque es de nada, es preescolar, y así se va subiendo, ¿no? Entonces, esta es una variable ordinal, porque sí me está generando un orden. La 17 dice, ¿habla inglés? Y la respuesta, pues es muy sencilla, ¿no? Es sí o no. Y como la respuesta es con palabras, entonces, igual que la pregunta pasada o la variable pasada, es una variable cualitativa. Y al ser una variable cualitativa, recordemos clasificarla si tiene un orden. Y pues no, porque ¿quién va primero, el sí o el no? Aquí no hay un orden. Y al no haber orden, entonces es una variable nominal. Entonces es muy importante primero clasificar entre cualitativa y cuantitativa, porque de esa manera podemos ir quitando dos tipos de datos. La número 18 sí genera mucha confusión, porque la pregunta dice, o más bien la variable dice así, clasificación de la primera división en el fútbol mexicano. Recordemos que el fútbol mexicano se clasifica en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Y aquí es donde genera la confusión, porque alguien me podría decir, no, pues es que el número 1, el número 2, el número 3, pero no, porque aquí estamos hablando de clasificación de primero, segundo, tercero, cuarto. No estamos haciendo un conteo. Recordemos que para determinarlo dentro de una variable cuantitativa necesitamos contar 1, 2, 3, y aquí no estamos contando, aquí estamos clasificando. Y al clasificar y al decirlo con palabras estamos hablando de una variable cualitativa. Entonces recordemos, si ya sabemos que es cualitativa, determinamos si hay un orden. Y aquí sí hay un orden, porque estamos hablando de más a menos o de menos a más, que es primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Por lo tanto, es una variable ordinal.
La número 19, ya les había dicho que cualquier tiempo es una variable continua. ¿Por qué? Porque si hablamos de tiempo de espera en un hospital, puede ser que sea 1 hora y media, 45 minutos, o estemos hablando de algunos segundos que estemos esperando. Por lo tanto, es una variable continua. Tipo de coche. El tipo de coche, pues estamos hablando de que si es estándar, o si es automático, o si es eléctrico, qué sé yo, ¿no? Pero me está hablando de tipo de coche. Entonces, cuando hablamos de este tipo de variables, me está generando palabras, como ya lo había mencionado anteriormente. Aquí no me está generando números. Entonces, hay dos, ¿no? Hay dos casos, ya sea nominal o sea ordinal. Pero esta variable no me está generando un orden. Y al no generarme un orden, porque ¿qué va primero? ¿El estándar o el automático? No hay un orden, por lo tanto es nominal. 21. Longitud de los pies. Esta es muy sencilla porque cuando hablamos de longitud de los pies, cuando vamos a medirnos los zapatos, sí puede ser que yo sea del 26, 26 y medio, 27, 27 y medio y así sucesivamente. Entonces ya sabemos cómo me está generando un número, es cuantitativa, pero como me está generando puntos decimales, es continua. Entonces, longitud de los pies es continua. Tipo de calzado. Y aquí espero no nos confundamos con la 21, porque en la 21 me está pidiendo la longitud. En este caso me está pidiendo el tipo de calzado, que puede ser sandalia, zapatilla, tenis, zapato, etc. Entonces, como me está generando una palabra, es una variable cualitativa. Y al generar una variable cualitativa, determinamos si tiene orden y no tiene orden, por lo tanto es una variable nominal. Estado civil, y esto sí genera demasiadas confusiones porque cuando hablamos de estado civil, pues pensamos que sí me está generando orden. Inclusive casi estoy seguro que tú estás pensando que estado civil sí genera orden, ¿no? Porque primero pues estás soltero, después estás casado y después ¿qué? ¿Después nos divorciamos o después quedamos viudos? Es una buena pregunta, ¿no? A lo mejor hay algunas personas que se quedan solteros y se quedan en unión libre. Entonces, ¿dónde está el orden? No hay un orden. Entonces, al no haber orden, solamente podemos estar hablando de la variable nominal. Y sí, me adelanté, es una variable cualitativa porque la respuesta es una palabra, pero yo creo que ya habíamos establecido desde un inicio que se trataba de ese tipo de variables, pero ahora solamente determinar si era ordinal o nominal. Y no es ordinal porque no me está generando un orden. O sea, no primero soy soltero y después me caso, porque hay personas que pasan de solteros a unión libre, o de solteros casados y se divorcian, o de solteros casados y quedan viudos, ¿no? Qué sé yo. Por lo tanto, entonces esta es una variable nominal. Además, no va de menos a más. Número de hermanos, pues la respuesta es 1, 2, 3, 4, aunque me caiga mal un hermano, no es el hermano y medio. Siempre es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, la respuesta es un número entero, pues entonces es una variable cuantitativa y por lo tanto es una variable discreta. La religión que profeso, igual es una respuesta con palabras, porque puede ser cristiano, católico, mormón, testigo de Jehová, etc. Y como la respuesta es una palabra y no lleva un orden, porque no hay un orden dentro de las religiones, entonces es una variable nominal. Nivel de tabaquismo, inclusive ya hasta el inicio me está diciendo que me lo va a clasificar de menos a más. Entonces aquí ya me está clasificando y pues la respuesta es una palabra, por lo tanto es una variable cualitativa. Y como me lo va a clasificar de menos a más, pues es obvio, ¿no? Porque es una variable ordinal, porque es bajo, medio o alto. Ordinal. Partido político por el que votas. Igual, aquí, aunque hay partidos políticos que tienen mayor preferencia en los electorados, no los podemos clasificar con el más alto, el más bajo, no, porque no hay un partido político por clasificación de números. ¿Por qué? Porque más adelante puede haber que ese partido político esté en otro rango y así sucesivamente. De todas formas, no lleva un orden, o sea, no va de menos a más. Entonces yo puedo decir el partido político, el PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, etcétera, y no me genera un orden. Por lo tanto, en este caso es nominal. Número de canciones en tu iPad.
Bueno, el número de canciones, aquí estamos hablando de una canción, dos canciones, tres canciones, entonces es una variable cuantitativa que me genera enteros, por lo tanto es una variable discreta. La 29 dice cantidad de cigarros que fumas en la semana. Yo sé que alguien va a decir, "Pero yo me fumo medio cigarro". Sí, pero cuando hablamos de cigarros que fumamos en un determinado tiempo, hablamos de uno, dos, tres, cuatro. A lo mejor yo me fumo un medio cigarro en un día, pero al otro día ya me estoy fumando uno. Pero siempre que hablamos de este tipo de datos, a pesar de que yo nada más me fumé la mitad, estoy hablando de un cigarro completo, porque la mitad ya lo tiré. Entonces estoy hablando de uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de números enteros, y por lo tanto es una variable cuantitativa que a su vez es una variable discreta. Y por último, ya lo sabíamos porque desde un principio habla del tiempo, y recordemos que tiempo pues hace alusión a las variables continuas, porque no podemos hacer saltos en el tiempo, o sea, no me paso de un minuto a 2 minutos sin haber pasado por los segundos. No he leído la pregunta, pero sé que es continua, y perdón, la variable, inclusive la leemos, dice tiempo que te haces de tu casa a la escuela, es igual, me puedo hacer 10 minutos y medio, 5 minutos y medio, 5 minutos y tantos segundos, que ya los podemos transformar a decimales, y pues ya sabemos que es cuantitativa y además es continua. Y pues bueno, es de esta manera como quedarían el registro de las variables en cada uno de los ejercicios que se presentaron. Espero que esta actividad haya sido útil para que comprendas de una mejor manera cómo se van clasificando cada una de las variables. Recuerda primero identificarlas dentro de las variables cuantitativas y después de las cualitativas para ir quitando tipos de datos. Por ejemplo, si tú determinas que es cualitativa, entonces ya sabes que no vas a trabajar con los datos discretos y continuos.